veníamos aquí a pasar unos días y a compartir experiencias. Nuestro maestro Gabriel Berenchich, se encuentra aquí. Así que os dejo con Arturo para que os explique lo que crea oportuno sobre lo que entienda que es bueno decir. Bueno, gracias a todos por venir. Lo más importante que lo ha dicho Julio es que yo he sido durante muchos años alumno de Gabriel, porque es lo que más de mi currículo que yo destacaría más que nada. Voy a daros una pequeña conferencia. Entiendo que a lo mejor no es un tema para estar recién comidos, más que nada, porque en fin, es un momento difícil, pero sí que quisiera poner en valor la obra de Gabriel Berenchich. Por suerte está teniendo muchos estrenos, está teniendo reconocimientos, y una de las labores que yo creo que hay que empezar, y aunque se han hecho trabajos, entre ellos el de Ruth Avellán, que ha sido un trabajo, una tesina, yo creo que muy documentada, no sería muy rigurosa, pero sí que me parece necesario que haya todo un trabajo de recuperación del significado de su obra. Entonces, a mí muchas cosas me interesan de su obra, pero en particular de lo que os voy a hablar hoy es del tiempo y del sujeto en Gabriel Berenchich. Entonces el propósito es hablar del tiempo y cómo ese tiempo contiene una posible idea de sujeto, ¿vale? Entonces, yo creo que el tiempo y el sujeto permanecen como en los opuestos del mundo. Uno está arriba, como en la frontera de lo visible, de lo verbal, también al borde del desvanecimiento, como un ente que se materializa, es abstracto, sin órganos, y el otro está abajo, está demasiado cerca, detrás de los ojos, cosido un laberinto ciego de la biología y cautivo de una lucha fratricida consigo mismo, asfixiado por su propia mirada. Sin embargo, tiempo y sujeto, ambos se desprenden cotidianamente de esa distancia que los separa y se reúnen en una especie de danza grávida en la que se sustraen y se ceden recorridos, gestos y procesos. Son fricciones que dejan marcas, que divienen historia, violencias que en reiteración se hacen hendidura, surco, una hilera de muescas que pueden ser contadas, un sendero incierto que puede ser rastreado, proseguido y usado como un método para aproximarnos al horizonte estético desde que el artista decide fundar su mundo. Una visión especialmente apropiada en el supuesto de la música, quien permite la posibilidad de afrontar la escucha como el encuentro, o si no el encuentro, por lo menos la colisión entre el tiempo de la música y el tiempo del sujeto. Tiempo y sujeto son entonces método, camino, y la escucha, el dominio en el que despliegan sus fuerzas, en el que libran sus conflictos, el ámbito en el que materializan sus flujos. La escucha como un proceso dinámico de reposicionamiento del yo a través de la alteridad, como una colección de imágenes en movimiento, borrosas, que informan fugazmente de unos procesos de transferencia, de sentido, pero también de una posibilidad de transformación, de renovación para el mismo sujeto. La escucha, en fin, como un proceso de mayor calado, en el que entran en juego más fuerzas y de procedencias más diversas que las que pone en movimiento una simple subordinación y sometimiento del sujeto al relato sonoro. Tiempo y sujeto aparecen aquí invocados en la esperanza de que produzca un relato relevante y pertinente con respecto a nuestro objeto, que sea una pequeña palanca, pero que suscite un gran movimiento, que alcance todos sus pliegues. En este sentido, nos parece que la obra de Gabriel Berenchich responde con especial generosidad, con suficiente fuerza y apertura a esta solicitud. Esto es debido a que, en primer lugar, la reflexión sobre el tiempo es, según mi criterio, un aspecto central de su producción. Configura un territorio que está aún sin cartografiar, en el que conviven, en régimen de dinámica de libertad e interdeterminación recíproca, referencias, procedimientos, compromisos y razones estéticas. Y sin embargo, enseguida necesito precisar esta afirmación. Esta centralidad no significa que nuestro autor, nuestro querido Gabriel, simplemente se pregunte en cómo actuar sobre el tiempo, cómo gestionarlo, que es la pregunta tradicional del compositor, sino más bien cómo es el tiempo, o incluso qué es, o más allá aún, qué podría ser si se pudieran plantear unos presupuestos renovados. La cuestión se sitúa entonces en un momento anterior, en una instancia previa.
en un plano de posibilidades diferente. No nos referimos a pensar el tiempo fuera de la música como opuesto a pensar dentro de ella, lo que Xenakis llama outside e inside time, respectivamente, y que como procedimiento también podemos encontrar en Gabriel, sino pensar en el significado mismo del tiempo, en el ser del tiempo, en su constitución y su complexión. La pregunta se traslada entonces de un orden que podríamos calificar de fenomenológico, de la mediación con lo tangible, ya sean estructuras, funciones o directamente sonidos, a otro más ontológico, alejado del flujo concreto de los acontecimientos. La interrelación se desplaza al ser de las cosas, al ser en sí del tiempo, lo que incluye necesariamente las razones que posibilitan, configuran y articulan ese tiempo, así como los principios del orden que subyacen en su reverso. No estoy preparado, no intentaré aquí abordar todas las razones, la cuestión del ser del tiempo en Gabriel. No puede abarcar todas las razones, todos los principios de orden que le permiten erigirse y sostenerse con la compacidad suficiente. Pero sí que me centraré en uno primordial, el sujeto, cuya arquitectura abierta, como ya hemos anunciado, muta en contacto con él. Para iniciar el recorrido, Rondebosch, un programa que muchos aquí conocéis, es un programa informático desarrollado por el autor desde 1983 hasta la actualidad, nos ofrece un privilegiado punto de acceso. El conjunto de algoritmos que lo constituyen sitúa en su centro neurálgico, en su estrato más elevado, una forma específica y sintética de segmentación temporal, la alternancia completa de islas de sonido y silencio, un corte que va a articular fundamentalmente el tejido conjunto de la escucha. Sostenemos que esta primera operación, que aparece situada a la vez en el nivel más alto de la jerarquía compositiva y en el más básico, el menos oscuro y más aprehensible para la percepción, involucra, presupone y define una idea de sujeto. La fenomenología nos ofrece una vía para justificar y comprender en parte esta implicación. El hombre, en la estela propuesta por Heidegger, solo puede ser en el tiempo, en el pacto, en la negociación con la temporalidad. El sujeto no puede ser comprendido ni planteado como un ente abstracto desligado del acontecer de la vida, al margen de los trabajos, de los objetos, de las herramientas que usa y que indefectiblemente lo moldean. El camino se abriría entonces desde una ontología del ser del tiempo a una ontología del ser mismo. Sin embargo, el sujeto que se vislumbra en el tiempo de las obras de Brentchik no aparece fijo o inmóvil en un único lugar, sino que se perfila al menos en dos direcciones, encarnando dos fuerzas en movimiento. Por un lado, el productor de ese mismo tiempo, el compositor, y por otro, el auditor, su destinatario, quien será el encargado de cerrar el primer círculo de sentido de la obra de arte y de abrir los sucesivos. Ambos configuran un conjunto de relaciones cuya complejidad comprende y resume las relaciones entre el arte, el artista y la sociedad, lo que también invoca las que el hombre establece con lo colectivo, la alteridad o la historia. Ambos, el productor y el receptor de signos, asumen en Brentchik unas características que son, de algún modo, contradictorias, lo que plantea una nivelación entre ambos, una similitud en cuanto a las capacidades y responsabilidades, en cuanto a los orígenes y los destinos, desdibujando las fronteras y las distancias históricas que, ligadas a los relatos del poder, se yerguen entre ambos. Esta contradicción, esta paradoja, más bien, se formula como el ensanchamiento de uno y el adelgazamiento del otro, el crecimiento del sujeto que recibe la obra y el aligeramiento del que la ofrece. En relación a este último, Brentchik ha adoptado una posición en la que ha puesto en crisis, entre paréntesis, pero también en movimiento, la figura del yo compositor, del autor de Midurgo, lo que secunda y encarna algunos movimientos operados por la filosofía del siglo XX, en particular los surgidos a partir de los filósofos de la sospecha, y en los que la noción de hombre y la idea de autor ha sido puesta en entredicho o al menos en suspensión. En el orden del discurso de Michel Foucault encontramos un referente válido en este sentido, además de un interesante matiz que añadir a esta cuestión. El autor como una forma posible de control, el autor como principio, estas son sus palabras, como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su coherencia. Brentchik se distancia de este sistema de dominio, de sometimiento, porque descompensa el eje hermenéutico de la obra y, sobre todo, por la mengua que experimenta la obra de arte, conjurada en su azar, delimitada en la deriva de sus significados. Es como si Gabriel quisiera operar un movimiento justamente contrario, de descentralización del autor, de pérdida de su visibilidad, de su peso,
como si buscara su repliegue en el interior de la obra. De esta manera, el discurso, liberado de su marca, de su estilo, en la acepción del estigma biológico que le otorga Roland Barthes, se expandiría con mayor fluidez en un número creciente de direcciones. Profundizando esta vía y descendiendo al nivel de la obra, allí donde los materiales debaten y establecen sus sentidos, Gabriel propone con frecuencia, en el caso de Rondeau, sin excepción alguna, unas reglas del juego, un conjunto de normas que son también un campo de posibilidades, un estrato de sugerencias ante las que el autor se sitúa en una espera abierta, en una escucha latente y sobre el que rehúsa poseer o ejercer un control absoluto. Una posición que le permite asombrarse, maravillarse, extrañarse, establecer una relación de admiración que podríamos calificar de filosófica con los productos de su juego, con lo azaroso, con la contingencia del mundo. La filosofía comienza con la admiración, dice Sócrates por boca de Platón en el Teeteto. En esta dirección, Brencik asume un desplazamiento rotundo del rol del compositor, de demiurgo que crea ex nihilo, desde una soledad primordial, a gente que crea ex materia, desde un plano de escucha mayúscula. Un creador ayudante que coopera con el devenir acto del sistema, con la materialización del mundo. Un artista, por tanto, que no instaura su mundo sometiéndolo, sino esperándolo, abriéndole las puertas de la incertidumbre, de la exterioridad deseada en cuanto fiel a sí misma. Con respecto al otro extremo de la creación, el destinatario de la obra, el tiempo que se manifiesta en Brecht esboza un sujeto que no es sin más un consumidor de arte, volcado en lógicas autorreferenciales y red de una relación cerrada, endógena, sino que abarca al ser humano en su acepción más panorámica y menos restrictiva. Sus obras se despliegan temporalmente sobre un deseo y una idea de hombre quien aparece plenamente lúcido, completo en sus atributos, libre en sus miserias y en sus capacidades. Un ser humano por el que Brencik muestra la máxima consideración y ante el que siente el deber de expresar un compromiso artístico, que es también un compromiso social y vital. Es una hermandad. Fruto al menos en parte de ese respeto y de esa universalización, es una temporalidad que se abre desde dentro, que se puebla de grietas, de fisuras, por las que se asoma el sujeto, quien descubre un nuevo espacio para habitar, para poblar ese tiempo con otro grado de responsabilidad, con otro nivel de participación, en lo que sería, desde una perspectiva más general, la definición y la apropiación de la obra de arte. Ya no es el tiempo de la música que sustituye al sujeto, que se impone al tiempo del individuo al que dirige y embauca, sino tiempo ofrecido, sugerido, desplegado sin tiranías y sin titubeos también al oyente. Tiempo desbordado, saturado de direcciones, de alternativas, pero liberado de la necesidad de elegir, de cerrar el espacio de posibilidades. Vías de escape por las que la obra, vías de escape de la obra, que bosquejan una red de relaciones infinita y que aguardan una segunda escucha en la que tampoco acabarán de ser sensibles. Para terminar de concretar esta imagen del tiempo y del receptor de la obra, el tiempo del receptor de la obra, me gustaría situarla con respecto a dos referencias clásicas. La máquina supresora de tiempo propuesta por Claude Lévi-Strauss, El lo crudo y lo cocido, y la caída de los metarrelatos enunciada por Jean-François Lyotard en La condición postmoderna. En relación a la primera, la idea que hemos propuesto de una música que restituye el tiempo del hombre es, en muchos aspectos, lo contrario de una máquina supresora de tiempo. Una máquina, en este caso, cuyo significado y propósito no sería desplazar el tiempo del sujeto, sino crear un espacio de intercambio, de convivencia, en el que el tiempo del sonido y el del individuo interactúan, cincelándose mutuamente en un proceso dinámico de crecimiento sígnico. Aquí la escucha no sería una posibilidad de alcanzar la inmortalidad, como afirma Lévi-Strauss, en lo que sería un modo de negación del humano, sino una manera de adentrarse en la vida, en el sujeto, en los hechos y recorridos de su tiempo. Un tiempo, por tanto, que no ofrece una ficción que desplaza al ser humano de su propia consciencia, sino que intenta recorrer junto a ella caminos de descubrimiento mutuos,
no una forma de evasión, entonces, sino una forma de penetración en lo real. En cuanto a la segunda, la caída de los grandes relatos es asumida por Gabriel como un nuevo modo de ser del tiempo, no como un derrumbe o una pérdida. No hay añoranza, no hay tragedia, al menos no en esta dimensión, como podría suceder, por ejemplo, en Fragmente Stile Antiótima de Nono. Pero tampoco podemos hablar de fragmentación, porque ésta necesita de una unidad o al menos una continuidad previa que haya sido abandonada o fracturada. Lo que encontramos es más bien, y sobre todo en las obras producidas con Ron de Vos, es un resituarse ante el tiempo desde la multiplicidad, desde un conjunto de elementos cuya garantía de coherencia y de cohesión ya no es debida a la construcción de un metarrelato externo por parte del compositor, sino al tejido de referencias y significados que el auditor urde alrededor de las propuestas de escucha. Es el hombre, por más que sea, como se quiere Foucault, solo un frágil y fugaz rostro a punto de desaparecer en los límites del mar, el que garantiza la continuidad del mundo. Una vez alcanzado este punto, en el que nuestra mirada ya ve el final y precipita el resto del escuchado cuesta abajo hacia otro plano de existencia, desearía que estas palabras fueran ya pasado, una forma previa, una propedéutica, que nos introdujera en el conocimiento de la obra de Gabriel, sea desde la perspectiva del individuo, la que se produciera en el momento de su escucha en soledad, sea desde otra más general, la que informa del grado de presencia de una obra en su sociedad. En este sentido, me parece ineludible y explicitar, como dije al principio, la necesidad de dedicar más esfuerzos y espacios al conocimiento, la comprensión y el estudio de una obra cuya complejidad y profundidad, así como su influencia intergeneracional en el ámbito europeo y latinoamericano, lo reclaman urgentemente. Esperemos que esta pequeña conferencia, de modo errático e insistente, cercano al que traza un lápiz sobre el papel, tratando de despertar una forma bajo su superficie, nos haya permitido desvelar algún anudamiento significativo de su obra y avanzar un pasito más en esta ingente y necesaria tarea. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Arturo, por tu excelente exposición de la realidad del maestro Rencic. Y ahora damos paso al profesor para que nos cuente lo que quiera y como quiera. Gracias, Arturo. Seguir preparando.